¿no? Que estén muy cercanos al Señor en la vida de oración, que vayan ustedes entrando a una coherencia de vida cada vez más cercana, ¿no? Lo que predicamos, lo que intentamos decir desde el púlpito, lo que escuchan aquí en las charlas, pues tiene que ir haciendo un poquito mella en nuestro corazón y haciéndose realidad, ¿no? Sé que es una batalla difícil, es una batalla compleja. Yo también la peleo todos los días, para mí no es fácil. Y eso que llevo ya 34 años de cura. Entonces, como sería la primera palabra con la que nosotros podíamos darle consistencia a nuestro grupo. La oración, luego nuestra vida de coherencia, intentar vivir en coherencia, usando de los instrumentos que el Señor nos ha dado, que no vamos a inventar nada, que es los sacramentos, que es la Santa Misa, que es la misa de los domingos, que es la confesión frecuente, que ya más o menos cada uno de ustedes debería a estas alturas tener un director espiritual, que tiene que ser siempre un sacerdote, ¿no? Porque es el que tiene la gracia del sacramento, y que vayamos dando un poquito de progreso también en nuestro encuentro con Dios, en el trato con los demás. Yo siempre repito lo mismo en todos los grupos, y eso es lo que yo también espero de San José, una vida de oración intensa. Muchos de ustedes son adoradores del Santísimo, muchos de ustedes pues van a misa casi todos los días, están viviendo una vida matrimonial en coherencia, otros están intentándolo. Luego el tema de la formación, que para mí es muy importante, ¿no? Y que tengamos la cabeza bien amoblada, que tengamos ideas claras, que porque es más grave un error que un pecado, fíjate. Los errores son mucho más graves que los pecados. Pecados, me decía el padre Martínez Velasco, que de gloria goce, pues somos caminantes, caminamos en barro y tenemos que limpiarnos los zapatos de vez en cuando. Para eso está la confesión. Pero el error, cuando tenemos ideas equivocadas, cuando nos metemos por otros caminos, cuando nos apartamos de la doctrina de la Iglesia, cuando nos imaginamos cosas, pues ese error es mucho más grave y mucho más peligroso que un pecado. Mientras tengamos conciencia de qué está bien y qué está mal, tenemos esperanza. Porque aunque sea el pecador más empedernido, como le pasaba a Lope de Vega, que salía del confesionario y en la esquina volvía otra vez a caer con una prostituta y volvía a confesarse, daba la vuelta, ¿no? Sí, esa es la historia real que todo el mundo se cuenta, ¿no? Entonces, mientras haya, y lo mismo le pasaba, por ejemplo, la diferencia entre Felipe II y Enrique VIII, ¿no? Felipe II no siempre fue un rey, pues, ideal, ¿no? Él salía por las noches y se iba de jarana, se iba de juerga, y se iba de prostitutas. Pues, llegaba por la mañana al palacio, pues, sabía que lo había hecho mal, y pedía a su confesor que lo confesara y volvía a empezar, hasta que llegó un momento en que pues, toda esa vida de vicio y de pecado se convirtió en un hombre austero, vestía de negro, y hubo una transformación de su corazón. A diferencia de Enrique VIII. Enrique VIII se le entró un capricho con Ana Bolena, y hasta que el Papa le dijo que no podía romper con su esposa, que era Isabel de Castilla, pues rompió con la Iglesia y creó la Iglesia anglicana, y con eso pues toda una nación desde el siglo XVI se perdió. Entonces la diferencia entre el error, que puede costarle a una nación apartarse por siglos de Dios, frente al que se reconoce pecador y dice, mira, no, pero tengo las ideas claras. Creo que este grupo tiene que apuntar a ideas claras. Y para apuntar a ideas claras hay que ser humilde. Y la humildad es la verdad. Entonces, por gracia de Dios, siento que les ha tocado un párroco como yo, pues lo he fastidiado, pero es el que tenemos. Represento al obispo en esta parroquia. Gracias a Dios tengo el apoyo moral y físico, ¿verdad? En todos los movimientos, todo le consulto a él, todo lo que hacemos. Me ha confiado a 2 sacerdotes y ahora también a José Antonio, para que se vaya formando en esta casa, en esta casa parroquial. Y hasta ahora pues no ha habido escándalos, ni ha habido cosas de las que podamos lamentarnos. Entonces el tema de la formación es importante, y que yo sea la cabeza visible de esta parroquia, creo que todos la tienen ustedes claros, con errores, ¿verdad? Por supuesto que no soy Aristóteles, ni pretendo serlo,
Y por eso yo le pido a Dios todos los días en mi oración por la mañana y nos juntamos los 4 que vivimos en esta casa, pues a las 5, 5:30 estamos todos ahí rezando 1 hora delante del Señor y por la tarde también. Entonces, ¿qué le pido a Dios? El discernimiento, y eso lo hablamos los curas ahí en los almuerzos, pues que Dios, porque como que el demonio en estos tiempos está rabioso, ¿no? Está rabioso. Y tenemos 4 seminaristas, que eso yo se lo digo con honestidad, ¿no? Yo trabajé 22 años en Puerto Azul y no pude sacar un seminarista para el seminario. Y en estos 4 años, yo creo que la labor de todos, la oración al Santísimo, hemos sacado 4, ¿verdad? 4 que están vinculados, hay que rezar mucho por ellos. El viernes vinieron, ¿verdad?, a desayunar con nosotros, muy contentos y muy animados. Entonces son bendiciones tangibles, ¿no? Sacar un sacerdote en estos tiempos, 2 chicos universitarios, uno estudió en los Estados Unidos y sin embargo está ya su segundo año en el seminario. Son cosas que dice, bueno, vamos a arrimar el hombro a esta empresa que es Santa Teresita porque se ven resultados a corto plazo, ¿no? Les voy a contar esto, yo como tengo preparado algo, pero me gusta más la espontaneidad. Me pasó el sábado, me cuesta mucho la confesión, aunque nadie se lo crea. Me cuesta mucho estar sentado de 1 hora porque te escupen. La confesión es que te echen un cubo de estiércol, ¿no? Y sufres, no solamente por ello, sufres también por la iglesia, sufres por el Señor. Lo paso muy mal. Pero ya tenía que decir la misa de 6 y me coge una persona y dice, mire, llevo 20 años sin confesarme. A ver, cuénteme. ¿Verdad? Y lo atendí, ¿no? Espero que no esté aquí. Porque lo invité a San José y quedamos en vernos, no pude más verlo, pero me dio mucho gusto, ¿no? Porque ves que la gracia de Dios va actuando y esta persona pues hizo una linda confesión y le dije, venga al día siguiente. Ya no sé quién es porque le perdí la pista. Pero lo más curioso, ya tenía que salir, porque tenía a las 6:15, tenía misa a las 6:30, y me agarra una señora cuando salía de confesión, padre, llevo 30 años sin confesarme. La señora, venga otra vez, siéntese. Y entonces sí, en cosa de 15 minutos confesé 50 años de confesiones, ¿no? Entonces, y no soy tan estúpido de pensar que es el Padre Raniero, ¿no? Es que también Dios y el Espíritu Santo va actuando y que nuestros esfuerzos del uno y del otro, el tragarse algunas cosas que no entendemos y lo hacemos por obediencia, tiene sus resultados, ¿no? Entonces, esa noche me acosté muy contento pensando que yo que iba a salir disparado a dar mi sermonazo, pero resulta que el Señor me tenía preparado pues 2 personas que se reconciliaron con Dios y lindas confesiones. Lo cuento para que esas alegrías que yo las experimento y que ustedes no las ven, también las quiero compartir, ¿no? Hay gente que está regresando a Santa Teresita o a la iglesia o al Señor. Ayer también en el grupo de Jacuna, pues estaba la iglesia bastante llena, ¿no? Y ahí somos 2 curas confesando, a veces somos 3, y viene gente de muy lejos, gente joven, no tan joven, con muchos problemas, ¿no? Y les cuento esto para que se sientan que lo que estamos haciendo por ustedes, lo que hacen ustedes ahí en San José, no es indiferente a los ojos de Dios. Su fidelidad a su matrimonio, su fidelidad al plan de vida, el esfuerzo por ser buenos padres, por ser buenos esposos, por ser fiel a la iglesia, por no dejarse la misa el domingo, sumado el conjunto de todos, da en su momento efectos, ¿no? Hace poco me decía una joven, ya profesional, profesora que está pensando en su vocación, y digo, a ver si es verdad, ¿no? O sea, vamos a ver cómo encaminamos estos frutos, ¿no? Entonces son cosas bonitas que hace que el tema de hoy, yo me encontré con este señor Fabio Rossini, del cual les voy a hablar de un libro que convendría que lo vayamos leyendo poquito a poco, que se llama El arte del buen combate. Él es director de vocaciones de la diócesis de Roma y él era agnóstico, y lo dice públicamente, yo no quería saber nada de Dios. Y entonces, pues, a los 14 años quiso quitarse la vida porque no le encontraba sentido. Su padre era militar y su hermano le dice, mira, aquí hay una pistola,
¿por qué no te quitas la vida? Entonces cogió el arma, 14 años, 14, 15 años. Dice, es que no quiero sentir dolor, mejor otro día. Y así, pues fueron pasando los días y a la edad de 22, 23 años estaba estudiando letras, se encontró con una joven, muy guapa por lo visto, italiana ella, y se enamoró perdidamente. Dice, por 2 años intenté sacarla de la religión porque era un retraso, una superstición. Y resultó de que esa joven, en su belleza, en su hermosura, era muy cristiana, muy católica, lo llevó a la fe. Y lo bonito de esta historia es que él dice, yo peleé mucho, yo soy un peleador, yo me convertí, pero me dejé este oído ateo, dice. Yo tengo un oído ateo, porque cuando hablo me cuestiono todo lo que hablamos. Y eso es una cosa buena, cuestionarse y preguntarse. Pero resultó que esta chica, que él pensó sacarla de la fe, resultó que la chica lo llevó al cristianismo. Y él dice, yo no descubrí tanto el cristianismo como la doctrina, sino la belleza de estar en mi sitio. Eso me llamó la atención. ¿Qué significa? A ver, de que Dios no se ha equivocado al crearnos, que Dios, al pensar en cada uno de nosotros, aunque hayamos cometido errores y pecados, y nos hayamos destrozado, seguimos siendo obra de Dios. Y él dice, yo descubrí lo bello que es vivir. Descubrí lo importante que es escuchar el plan de Dios con respecto a cada uno de nosotros. Dice él, que es director de vocaciones, que mucha gente, muchos jóvenes vienen a buscarlo y dicen, tengo vocación, dicen, a ver, tranquilo, estás con fiebre, estás enfermo, porque no es normal que en estos tiempos alguien quiera tener vocación. Dicen que tuviste un sueño, una mala noche, una decepción amorosa, ¿por qué quieres ser cura? Porque es antinatural, ¿no? Dice él. Pero cuando alguien dice, mira, yo quiero vivir en plenitud, quiero vivir a tope, quiero vivir en abundancia, dice, ese tiene vocación. Ese sí puede llegar algún día a descubrir la belleza. Y la propuesta de él es descubrir lo bello que es vivir. Y lo bello que es vivir de acuerdo al plan de Dios. Que no está reñido con el vino, ¿verdad? Ni está reñido con los amigos, ni está reñido con una vida matrimonial bien llevada, con una vida sexual intensa dentro de su matrimonio, con lo que se llama la teología del cuerpo, ¿no? Porque Dios nos ha dado una cantidad de dones y nos ha hecho de tal manera. Dios no se ha equivocado al crearnos. Dios no nos ha hecho basura. Un pecado no nos define. Un pecado no nos define, por muy brutal que sea, porque yo no soy un aborto, yo no soy un adúltero, yo no soy, ¿verdad?, un ladrón. He cometido un pecado y puedo volver a ser imagen y semejanza de Dios porque Dios me ha creado y no se ha equivocado. Entonces, este planteamiento me pareció interesante y es desafiante para ustedes, para mí y también para las nuevas generaciones. Hace poco también me encontré con otro autor que me gusta mucho, Juan Manuel de Prada. Dice, mira, yo he escrito una novela de 1600 páginas, de 2 tomos, ¿no? Que se llama Mis ojos, los ojos de la noche oscura, algo de eso. Pero al final dice, porque es un hombre de mucha tradición, muy católico, y por ser católico lo han perseguido, es madrileño, él, hombre madrileño, vive en España, nació en Vascongadas, pero ha vivido mucho tiempo pues, en Badajoz, no me acuerdo en qué parte. Y entonces dice, mira, yo por ser coherente con mi fe, después de haber ganado el Premio Planeta, que para los españoles el Premio Planeta es el top 10 de la literatura, a los 22 años, 24 años era ya un hombre muy famoso, pero su impronta católica lo han hecho que lo marginaran y ahora está pues de una manera reconocido como hombre de letras, ¿no? Y entonces decía eso, a dónde voy, dice, soy un hombre, no soy conservador, porque los conservadores conservan la fachada, conservan las estructuras. Yo soy un hombre de tradición. Yo mantengo la tradición del siglo I del cristianismo porque mantengo el fuego encendido, el fuego del amor, el fuego del entusiasmo. Y este planteamiento me parece interesante. Dice, no se definan como hombres de derecha y de izquierda, no. Defínanse como hombres que defienden la tradición y el evangelio.
¿Cuál es la propuesta que tiene que mantener San José vivo? Es mantener el fuego del amor, mantener el fuego de la familia, mantener el fuego del matrimonio, mantener el fuego por el amor a los evangelios, mantener el fuego del amor al prójimo. Y eso viene del siglo I. Y somos hombres de tradición, no tradicionalistas ni conservadores, porque los conservadores conservan, pero con miedo, ¿no? Nosotros somos, ¿verdad? Y él decía, yo le estoy escribiendo a la gente que todavía no ha nacido. O sea, nosotros tenemos que apostar nuestra manera de pensar y nuestro actuar. Quizá la generación actual no la va a entender, pero nosotros tenemos que apostar para aquellos que todavía no han nacido. Pero tenemos que ir creando un camino de la mano de San José que tiene que ver con lo que yo les voy a presentar ahora, con el libro de Fabio Rossini, que se llama El arte del buen combate. Y me pareció interesante ese título, El arte del buen combate. ¿Por qué dice él? Porque todos somos combatientes, ¿no? A veces elegimos mal las batallas. Un adolescente tiene que combatir o se queda acaramelado bajo las faldas de su madre y no combate. Tenemos una generación inútil, una generación estúpida, ¿verdad? Idiota, que está pues ahí acoquinada a los pies de la madre o del padre y no sabe enfrentar ninguna dificultad, porque los padres les han cubierto todo. Pero todos tenemos que enfrentarnos. Entonces, el arte del buen combate, saber combatir, elijamos bien las batallas. Entonces, creo que esta propuesta de este hombre, ¿verdad?, que trabaja, dice, él habla de San Gregorio Magno, que fue el que hizo la clasificación en el siglo VII por ahí, de los 8 o 7 pecados capitales, depende de los autores. Y dice, los pecados capitales, que ya todos los conocemos, te hablan del producto final, de la lujuria, de la envidia, de la ira. Pero él dice, yo he descubierto un autor que es Evagrio Póntico del siglo IV, donde va a analizar las causas, los orígenes, para poder llegar a ese problema que es la lujuria, por ejemplo, que es la avaricia, que es un problema que está ahí patente en nuestra sociedad, la ira y todos los pecados capitales. Entonces dice, analicemos bien, porque uno puede ir una barca que se está llenando de agua, ir sacando el agua de la barca pues con una bomba, con una pequeña ¿verdad? Con un tarrito, vamos achicando el agua y nos podemos pasar toda la vida. Pero si descubrimos que en esa barca hay un agujero y tapamos el agujero, nos evitamos que se inunde esa barca. Entonces los pensamientos que son causa de los pecados hay que trabajarlos. Y esa es la propuesta de Evagrio Póntico. ¿De dónde nace el tema de la lujuria? ¿De dónde nace el tema de la avaricia? ¿De dónde nace el producto final de la ira? De unos pensamientos. Esos pensamientos hay que trabajarlos. Y entonces, ¿quieres conocer a Dios? Conócete primero a ti mismo. Esto ya lo dijo Aristóteles, conócete a ti mismo. Dice, nuestro viaje requiere un mínimo de instrumentos, de elementos básicos para podernos orientarnos. Pues nuestra aventura de liberación es útil que seamos introducidos, al menos en parte, en el arte de ese combate que no es contra ningún ser humano, mejor dicho, es por sobre todo humano, no contra alguien, sino contra nosotros mismos, con estos pensamientos que nos aturden, nos pueden volver locos, que nos hacen perder un matrimonio, perder una nación y armar una guerra y se acaba el mundo. Debemos averiguar quién es el enemigo, cómo nos hostiga y contra quién es el amigo y quién es verdaderamente nuestro amigo. ¿Cómo nos puede ayudar? Hay que decir, pues, algunas cosas en las cuales comprenderíamos realmente poco de qué se trata. Esto va a estar traducido en italiano, por eso que suena un poquito así rara. La obra del mal contra nosotros se manifiesta principalmente en la tentación. Todos padecemos, sufrimos la tentación. Saber la causa de la tentación, ponerle límites a su tiempo, descubrirla,
es el arte del buen combate. Este es un tema que nos puede llevar toda la vida, pero hay que planteárselo en alguna ocasión con seriedad. Lo que hace que nuestra vida sea mala es sucumbir a las sugestiones, a las tentaciones, a las ideas, que son diferentes formas de tentación. Nacen de una serie de inputs equivocados y engañosos que, una vez aceptados, encadenan el razonamiento, empezamos a racionalizar, a justificarnos, y son los sentimientos itinerarios que poquito a poco nos van destruyendo y que terminan con nuestra alma, si es que nosotros no estamos advertidos y alerta. En la Iglesia Católica, de la cual gozosamente formo parte, hemos sistematizado el tema de la degeneración humana en la doctrina de los 7 pecados capitales. En los capítulos que clasifican los diferentes tipos de vicios. Esa reducción la hizo, como les decía, San Gregorio Magno en el siglo VII. Papa admirable que dio origen a tantas cosas importantes, por ejemplo, la reforma litúrgica gregoriana, el canto gregoriano, lo inventó este Papa. Este coloso de la historia cristiana, entre otras cosas, sistematizó el tema de los pecados capitales, reduciéndolo al número representativo de 7. Debemos tener en cuenta una cosa, que Gregorio Magno, pastor y autor de la Iglesia, decidió enseñar la distinción de los vicios como parte de su cuidado para la grey. ¿No? Hizo una buena labor, ¿no? Al describir estos 7 pecados capitales, de los cuales pues todos hemos caído en alguna ocasión. Y llevó a cabo una explicación, pero ya de los hechos consumados, no de las causas, no de los pensamientos, no de los orígenes. Dice, en la disciplina, y estaba muy preocupado porque fue un buen pastor, fue papa, estaba preocupado por su rebaño. En la disciplina de un rebaño inmenso, como es el ser papa, ¿verdad? Como el Papa Gregorio Magno tenía que custodiar, cuidar, preservar, apacientar mis corderos, fue importante explicar cuáles eran las malas acciones humanas habituales y llevarlas y llamarlas por su nombre. Por ejemplo, un pecado del cual pues pocos se acusan es la gula. Y la gula tiene en el fondo un carácter de soberbia. Y la gula tiene que ver también con la envidia. O sea, todo está concatenado para destruir nuestra alma. Entonces, iluminar la inteligencia, que es tener la cabeza bien amueblada, e indicar los diversos campos de combate, saber con qué enemigos me enfrento, porque ¿quién conoce nuestra naturaleza humana? Pues la conoce Dios, que nos ha hecho, pero también el ángel caído sabe cómo atacarnos y sabe cuáles son nuestras debilidades. En efecto, esta distinción es un punto de referencia hasta hoy, incluso más allá del cristianismo, porque esto se puede aplicar en las empresas. ¿Cuántas veces en los coaches utiliza qué suele suceder en las empresas? Hay mucha envidia, muchos celos, mucha soberbia, y esto destruye el crecimiento de una empresa. Y no necesariamente una empresa cristiana, porque es parte de la naturaleza humana. Pero esta forma, forzosamente, una definición del mal humano, y esto es importante, a posteriori. Vemos los resultados. Un matrimonio se destruyó por una infidelidad, por una lujuria no controlada, que se consumó en un adulterio y que terminó rompiendo un matrimonio. Eso es, pero vemos las consecuencias a posteriori. Pero él dice, para poder identificar los diferentes tipos de vicio o esclavitudes internas, que es algo realmente bueno descubrirlas, hay que saberlas encuadrar y distinguirlas y poderlas también de alguna manera estudiarlas, porque nos afectan y están vinculadas en las decisiones que nosotros tomemos. Y él dice, ¿qué es un vicio? Se define vicio como la repetición de un acto negativo que se convierte en costumbre, ¿verdad? Un acto malo. La persona tiene pues hábitos
de comportarse de esta manera equivocada y termina siendo una persona viciada, ¿no? Un acto malo, repetido muchas veces, se convierte en un hábito y el hábito se hace un vicio del cual es muy difícil salir, ¿no? Si empecé a tomar pues, de una manera pues, social, se me hace necesidad, se me hace un hábito y el hábito se convierte en un vicio y ya cuesta mucho trabajo salir. También lo contrario, podríamos decir. Lo contrario sería la virtud. Un acto bueno, empiezo a hacer oración todos los días, me cuesta. Llega un momento en que se me hace un hábito, no puedo pasar sin ese ratito de oración. Y llega un momento en que se me hace vir. ¿Qué significa vir? Fortaleza, una virtud. Entonces, la lucha contra los vicios, contra el pecado, se combatirían y se deben de combatir con las virtudes cristianas que nos hacen fuertes. Tenemos una sociedad muy debilitada. Por eso la figura de San José, que es vir, varón, virtud, fortaleza, tiene que ver con hábitos, con acciones buenas, repiten al punto que se hace un hábito que se hace una fortaleza, que es una virtud. Corregir un vicio, volvamos al texto, es una obra titánica. ¿Cuánta gente anda enganchada en adicciones y les cuesta horrores, una vida entera, salir de ellos? Un vicio, un pecado capital, por ejemplo, es la pereza, la asedia que llama este autor. Entonces, yo sí veo en los jóvenes que no hay el esfuerzo, el trabajo, porque a veces los padres son cómplices y le dan todo gratis. No quieren que pasen por lo que yo pasé, pero eso es un error. La cultura del esfuerzo, de vencer la pereza, de ganarse las cosas con esfuerzo, nos ayuda a ser vir. Y San José tiene que ver mucho. Nuestro patrón San José tiene que ver con virtud, tiene que ver con fortaleza, tiene que ver con heroísmo, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con madrugar, tiene que ver con ganarte las cosas con tu puño, ¿verdad? No darle la gratuidad y esta sociedad burbujil en la que nos ha tocado vivir. Tiene tanta actualidad San José, aunque, como decía Juan de Prada, yo estoy haciendo una historia para los que todavía no han nacido, pero nos toca empezar, nos toca volver a empezar a redescubrir personajes bíblicos e importantes como es San José. Entonces sigamos, si no están aburridos, seguimos. Es una obra titánica, sobre todo porque un vicio es el resultado de un proceso que ha llevado a tal actitud, proceso que no puede interrumpirse de un día a otro, sino que se requiere ser desactivado desde muchos niveles. Una vez que reconocemos que tenemos aquel vicio, ¿cómo lo afrontamos? Y ahí viene el tema del arte del buen combate. No sé si esto les suena o no tiene sentido. No quiero seguir avanzando si es que no estamos haciendo clic con esto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, vamos bien. Entonces, ¿por qué es un arte? Porque hay una conjunción de varios elementos. Uno, la libertad del hombre. Otro momento es el esfuerzo humano. Entonces, un artista sabe manejar pues, la acuarela, el color, la luz, el agua, yo qué sé. Entonces, este arte de elegir el buen combate, porque la vida es un combate, San Pablo dice, la vida es milicia sobre la tierra. Nos toca manejarnos con inteligencia, ¿verdad? Y saber apuntar qué batalla, saber quién es mi enemigo, quiénes son mis aliados, quiénes son mis cómplices, conocer bien el terreno. ¿Me explico? Porque si no puedo estar dando palos de ciego y estar equivocado. Entonces, ese arte es, repito, es la libertad del ser humano que está debilitada, no destruida, como decía Lutero, está debilitada, está herida. La podemos reparar, la podemos educar. Está también el esfuerzo humano y los méritos que podemos hacer. Está, por otro lado, la gracia de Dios, que va actuando
progresivamente a través de los ¿qué? De los sacramentos. Es muy importante que nosotros tengamos una vida de gracia. Vida de gracia que se incrementa con la oración, con los sacramentos, con la confesión, con la Eucaristía. No despreciemos este mundo de vida de gracia. Luego también en ese arte entran también los buenos amigos. Una compañía como esta, alguien que te pueda corregir y hacerte una corrección fraterna con cariño, como habla San Pablo, ¿verdad? También entra como un elemento del buen arte de manejarme en la vida. Un buen director espiritual. Yo cuánto echo de menos al padre Martínez de Velasco, ¿no? Que era un cura viejo que me hacía mucho bien hablar con él, ya está en la gloria, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que te aporte, que te dé luces en medio de tanta oscuridad. Entonces, todos estos elementos nos ayudan a ganar la batalla, que en definitiva es la santidad, y a aportar luz y ser sal de la tierra tal y como el Señor nos lo tiene pensado y vivido. ¿Estamos de acuerdo? Evagrio póntico es ir a las causas. ¿De dónde salió el pecado de soberbia? Es rompo con la iglesia, lo de Lutero, ¿no? Rompo con la iglesia, hay unos problemas, hay unas dificultades, hay problemas. Yo, en lugar de ir a solucionarlos, a buscar una solución, no, yo rompo con la iglesia y me dedico a crear mi propia iglesia. Lo mismo que Enrique VIII. Papa no me dio la nulidad, rompo con el Papa y creo mi propia iglesia, a diferencia de Felipe II. Entonces, Evagrio póntico va a un poquito, ¿dónde nació esto? Nace, pues, ¿verdad?, en un pensamiento. Yo soy más inteligente que el Papa, la iglesia no tiene nada que decirme, la iglesia no aporta nada en el siglo XXI, todos los milagros son cuentos, yo porque tengo que confesarme con un cura, porque tengo que, ¿verdad? Entonces, el origen y la causa es la que Evagrio póntico, pues es la que denuncia. ¿Me explico? Que son las tentaciones. Si reconozco mi vicio, trato de dejar de practicarlo. Me enfrento con mi fuerza de voluntad o cosas semejantes a este vicio, que es el hábito. Pero no tengo los resultados, porque no voy a la causa. Yo trato de vaciar, para poner el ejemplo de la canoa. La canoa se está llenando de agua y trato con un vasito de sacar todo el agua que pueda a velocidad máxima, pero sigue entrando agua a la canoa porque no he descubierto dónde está el hueco. Y ese hueco, que es por donde está entrando el agua, es el pensamiento, es la tentación. Y es a lo que tenemos que atacar, ¿verdad? Nos encontramos con el pecado de masturbación, por ejemplo, pero no voy a los malos pensamientos consentidos, no voy a trabajar a la lujuria, no voy a trabajar a rechazar todas aquellas cosas que me están perturbando, ¿verdad? Y que me quitan la paz, en definitiva. De un estado de tensión permanente, que es el que a veces vivimos todos, tengo la bestia de mi vicio dentro de los barrotes de mi empeño en no caer y vivo una actitud de perenne temor hacia la parte de mí que se encarrila hacia el mal y tengo que corregir solo y exclusivamente a bases de esfuerzos, cerrando el puño. Pero por ahí no es, dice esta autora. Entonces rezo, me mortifico, pido perdón, consumiéndome en diferentes actos de autocorrección, porque el vicio es inaceptable y malo. Hay un resultado probable para este tipo de táctica, que es la desconexión interior. Hay una infelicidad, una mutilación, hay una neurosis, hay un montón de cosas que pueden caerse en la psicopatía, porque reprimir los efectos y no ir a las causas me puede trastornar y ser un hombre que vive en ansiedad, ¿verdad? Y ser una persona que no se encuentra, como decía Fabio Rossi, en plenitud y en belleza. Pero si estas cosas están configuradas así,
el que me salva, en el fondo, si yo estoy tratando de a base de esfuerzo, de mucha lucha, de mucha mortificación, el que me salva soy yo en definitiva, y no es Jesucristo. Y entonces hay un desplazamiento, lo que hoy se está llamando el estoicismo, una filosofía estoica que es producto de un esfuerzo personal, heroico, que está bien, pero que no es humano y no es totalmente cristiano. Quien me salva es Jesucristo, es descubrir una vida bella en plenitud que me ofrece Cristo. No es simplemente el resultado de mi esfuerzo de mortificación y de autoflagelamiento, porque en definitiva, dice este autor, eso es artificial y termina mal. Y puede terminar en una neurosis, ¿no? Una persona rara, una persona que está subida a una lámpara, pero que no es una persona con la que se puede hablar. Entonces, es importante que nos abramos un poquito más a la acción del Espíritu Santo, vida de gracia, y al trabajo conjunto de muchos elementos, y lo vamos a dejar ahí, que es, por ejemplo, el comunitario, el poder manejarnos juntos, ¿verdad?, en este proceso de crecimiento espiritual en varias áreas. Una, pues volvamos a lo de siempre, a la oración. Otra, hablar de estos temas con naturalidad. Oye, mira, yo la estoy peleando y necesito que me des también literatura. A mí es lo que a mí me ha ayudado muchísimo, y estoy ahora muy empeñado, son la vida de los santos. Me acabo de leer una vida de San Francisco de Asís, encantadora. Encantadora porque es un hombre muy humano, ¿verdad?, muy con los pies en la tierra, que también, al igual que Lutero, en el siglo XII, vio una iglesia opulenta y pecadora, y que cuando él recibió la visión, Francisco repara mi iglesia, él pensaba que era, pues, a la iglesia de San Damiano, que todavía existe, pues pensaba que era ponerle unos bloques, unos palitos. No, repara mi iglesia era, haz algo por la institución de la iglesia. Y ese algo era formar una orden como la que él formó, con una peculiaridad: abrazar la pobreza. Él, lo que aportó a la espiritualidad cristiana fue la pobreza, ¿no? O sea, algo que tiene que ser como un libro constante es el Catecismo de la Iglesia. Tanto la versión grande como el compendio del Catecismo de la Iglesia, que ese está asequible a todos, ¿no? Porque es un libro de consulta. Yo creo que todos ustedes tienen que comprarse el Catecismo de la Iglesia Católica, el grande, para que, como tiene tantos números y tiene un índice, ir a consultarlo cuando tengan ustedes dudas con respecto a errores doctrinales, qué es pecado mortal, qué es pecado venial. Hoy me venía una pareja a preguntarme, ¿qué pasa con la fecundación in vitro? Pues tuve que explicarle. ¿Qué pasa con las relaciones prematrimoniales? Ahí está todo el Catecismo de la Iglesia. O sea, el Catecismo de la Iglesia, junto con la Biblia, pero a mi modo de ver, para el tema de errores, el Catecismo de la Iglesia es fundamental. Yo creo que dentro de las reuniones que ustedes tengan, por lo menos una vez al mes, trabajar puntos del catecismo, ¿verdad? Tanto el compendio, que es el chiquito, como el otro, que es el libro de consulta. Y ahí está recopilada la doctrina de la Iglesia de 21 siglos. La primera pregunta, el Catecismo de la Iglesia Católica es mi libro de consulta. Está ahí, hay muchas cosas en internet, se puede consultar. Monseñor Munila, que por cierto no puede venir este año porque va a estar en el Congreso Eucarístico, él tiene en YouTube un comentario de todos los puntos del catecismo y tiene una fuente maravillosa de información. Con respecto a si voy a pecar, ¿para qué confesarme?, es no valorar la acción de la gracia de Dios. No solamente es para perdonarme los pecados, por supuesto que me los perdona, pero hay un incremento de la vida de gracia, ¿verdad? Muchas confesiones que yo recibo son confesiones de pecados veniales o por devoción, que tienen su mérito porque es una iluminación del Espíritu Santo que te está diciendo: acércate más a Dios, vive mejor la caridad. Y hay una acción espiritual y un crecimiento espiritual cuando hay una buena disposición. Aquí el 90% no saben confesarse bien. Yo poquito a poco, el Espíritu Santo los irá. ¿Por qué? Porque hay
hay la confesión de tus pecados, ¿verdad? Hay el dolor de tus pecados, hay el propósito de enmienda y luego hay el cumplimiento de la penitencia. Tiene que haber previamente un examen de conciencia. No puede entrar a confesión como si fuera una ducha, entro y salgo. No, esto es un acto de reflexión, de reparación. También hay un momento de reparación. Un señor que roba $1 millón, tiene que devolverlo para que ese pecado sea perdonado, ¿verdad? Una calumnia, tiene que reparar esa calumnia. También una reparación. Entonces, no simplemente confieso mis pecados, me quedo ya 0 kilómetros. No, también hay por supuesto, esa parte que es la liberación de la culpa, queda la pena, que tengo que irla reparando poco a poco, y queda también una acción de la gracia de Dios que tiene como efecto algo importante, que es cada vez detesto el pecado. Uno empieza a ver, uno empieza a sentir que la confesión está haciendo efecto a través de la acción del Espíritu Santo, que uno detesta el pecado, me da asco, ya no siento ningún placer, no solamente que me siento mal, sino que aquella comida que me ha caído tantas veces mal, que me ha llevado al baño y me ha hecho una diarrea incontenible, ya no la quiero, detesto esta comida. Eso es acción del Espíritu Santo. Eso es una acción producto de la confesión. Ya no quiero más esto. Entonces hay un progreso del que entra y sale como si entrara al baño, del que dice, no, ya esto, por favor, ya, como le pasó a Felipe II. Llegó un momento en que dije, no, ya no quiero más esta vida. Se vistió de luto y el resto de su vida vivió en castidad, fiel a su esposa y detestó el pecado, ¿verdad? Entonces sí hay un efecto del Espíritu Santo al confesarse muchas veces cuando hay dolor de tus pecados. O sea, reconocer que somos frágiles, que somos débiles, ¿verdad? Y tienes dolor de tus pecados, está bien. Pero pasar todo el día diciendo, ¿cómo pude hacer esto? Yo, que soy la mamá de Tarzán, yo que soy el impecable, pude hacer esto, no me perdono a mí mismo. Eso es soberbia. Es soberbia, es vanidad, ¿verdad? Porque entonces ahí tienes que aprender una doble lección. Primero, perdonar tu pecado y luego reconocer que eres frágil, ¿verdad? Pero la autoflagelación en principio no es buena. Estamos arando en el mar o dando golpes de ciego. Entonces, esta es la batalla que tenemos que enfrentar. Pero primero te contesto la diferencia entre pecado y error. El pecado es fruto de nuestra debilidad. El pecado es algo que tú sabes que está mal y por debilidad o porque estás estresado, por lo que sea, lo cometes y lo reconoces. Tiene solución, porque reconozco que es un pecado, cometí un error, me enfadé con mi madre, le grité, no tenía que gritarle, le pido perdón, le doy un abrazo y se repara. El error es estar convencido, por ejemplo, que la masturbación no es pecado, que es un asunto biológico, que es una necesidad. A mí médicos, cuando tenía yo 14 años, me decían eso, y yo, no, esto no me suena, no puede ser. Médicos conocidos, no voy a decir el nombre. No se preocupe, o sea, este error a una persona de 12, 13 años le puede arruinar la existencia durante toda su vida, porque se hace un adicto a la pornografía, se hace un adicto y puede llegar hasta a ser pedófilo, porque la lujuria nunca para. Entonces el error es más grave que el pecado que tú dices, cometí, mañana me confieso, qué estupidez, y vuelvo a intentarlo. ¿Sí ves la diferencia? Ya. Entonces, en el caso tuyo, lo que decía el autor, no es suficiente mi esfuerzo personal, porque si lo consigo, puede ser una victoria mía, ¿no? Una victoria, pero no es una victoria completa, porque para reparar la debilidad hace falta la acción de la gracia de Dios. Hace falta que tú optes por una vida bella, por un nivel de vida superior, porque tú te entregues, no solamente he logrado vencer el pecado, estoy viviendo una vida en abundancia, en plenitud. Estoy disfrutando de la existencia porque toda mi existencia ha cambiado. Mi manera de tratar a mi esposa, de hacer dinero, de trabajar, de reírme de mis amigos, es un nivel superior en la que yo incorporo a Cristo a mi vida. ¿Me explico? Ya no solamente he dejado de ser pecador, no, ahora vivo una vida en plenitud porque incorporé a Cristo en mi vida.
de San Juan Bautista. Yo le tengo mucho cariño a Juan Bautista, lo admiro mucho. Porque él dice, conviene que yo mengüe para que él crezca. Un cristiano, un bautizado, tiene como propósito no lograr evadir los vicios ni los pecados. Eso es poco. Es cristificarnos, ser otros Cristos. Y la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de la celebramos hace poco, está pensada para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo inhabiten en mí. Si nosotros todavía estamos en la pelea del cigarrillo, del alcohol, y que nos puede ser una trampa, como dice Mohammed, para sentirme, qué bestia, soy lo máximo, he logrado el récord, ¿verdad? Llevo 5 semanas sin un trago, pero ¿qué he logrado? Vanagloria, soberbia. ¿Y dónde está Cristo ahí? No está Cristo en ninguna parte, ¿verdad? Así que la acción del Espíritu Santo, la acción de la gracia de Dios, no está solamente en la pelea contra el vicio, ni las causas que es la tentación, sino permitir progresivamente, con humildad, con muchas caídas y levantadas, que se vaya identificando en mí Cristo. De verdad, es que es lo que decía la gente de San Francisco de Asís, ¿no? ¿Eres tú Cristo? Porque te pareces tanto hasta en tus llagas. Es otra vez Cristo. O sea, estamos llamados, de la mano de San José, a que seamos Cristo. Fíjate, la propuesta no solamente es vencer los pecados, sino es cristificarnos. Cristificarnos. Este es el gran desafío que tenemos todos, ¿verdad? No solamente ser buen cura, ya, este es un buen cura, sí. No. La gente reconoce que tengo a Cristo. Puchica, no, pues todavía no, hermano. Hay que trabajar más, ¿verdad? Ese es el nivel, ¿me explico? Y para un hombre de San José, para un varón que no le gusta el chisme, que le gusta la verdad, que enfrentan los problemas, es fundamental San José. Ese hombre tiene futuro. Ese hombre tiene futuro. Eso por ahí va. Con los distintos grupos que van creándose en la parroquia, el tema de la formación, el tema del catecismo, volvamos, el tema de la doctrina de la iglesia, el tema de consultar, el tema de preguntar, es fundamental. Porque fácilmente podemos caer en el error y con un error nos podemos ir al infierno. Porque, ¿verdad? O sea, ¿cuánta gente? La buena fe no es suficiente, ¿verdad? Y hay lo que se llama el error culpable, que en el caso nuestro es doble. O sea, usted tenía la obligación de despejarse. Tener dudas no es problema. Todos tenemos dudas. Pero el problema es quedarnos con las dudas. Y buscar soluciones es problemático porque ante una duda o ante un conflicto, si yo me equivoco en la solución, la he embarrado. Por eso es importante consultar. Mira, ante una depresión, ante una tristeza, ante un fracaso matrimonial, la solución es el alcohol. Te equivocó. La solución no era el alcohol. La solución es, ¿verdad?, dedicarme a la vida loca y a vengarme. No solo. Entonces, el tener problemas, el tener dudas, en cierto punto te ayuda a buscar ayuda en Dios, en los demás, en gente que sabe, para poder salir de esas dudas y aclararte, ¿verdad? Entonces, no sé. A mí, ¿cuántas veces hemos leído, y termino, Dios mío, la parábola del hijo pródigo? 10 minutos más ya. Yo le he leído cientos de veces, ustedes también. Pero hay un momento en que este judío, fíjate que no tiene desperdicio, este judío llega a pasar hambre y va a comer la comida de los cerdos. Para un judío, estar con cerdo y comer comida de cerdo es lo más bajo que podía haber llegado. Pero dice el texto, hasta que llegó un punto en que entró en sentido, cayó en la cuenta, no dice se dio cuenta. O sea, ¿qué es lo que le pasa a mucha gente joven o nos pasa a nosotros? Que hemos perdido el sentido, que estamos en un sitio equivocado, hemos perdido nuestra dignidad de hijos de Dios. Entonces, hasta que no nos damos cuenta y regresamos al volver en sí mismo es reconsiderar, chuta, yo no soy comida de cerdo, yo no soy basofia, yo no soy basura,
yo soy hijo de Dios, tengo una dignidad. ¿Qué voy a hacer? Regreso a la casa del Padre. ¿Verdad? Entonces, esa a mí me encantó porque este autor dice, no habla de una santidad, sino de volver a ser seres humanos. Nos estamos deshumanizando. Esto lo hablábamos hoy el mediodía en el comedor. Hay una deshumanización. Hemos perdido nuestra condición de seres humanos porque ya no leemos, porque no nos gusta el silencio, porque no apreciamos la amistad, no apreciamos el buen vino, no apreciamos los amigos, porque estamos corriendo todo el tiempo, porque nos hemos hecho adictos al celular y hemos perdido nuestra condición de seres humanos. Para poder ser hijo de Dios, en primer lugar tengo que ser humano, ser empático con las personas que están tratando de volver en sí mismos. No sé si me hago entender, ¿sí entienden? Luego vendrá la gracia de Dios y nos hace hijo de Dios. Luego vendrá que nos hace otros Cristo. Pero esto es un caminito. Pero volvamos a ser humanos, ¿verdad? Una espiritualidad que es inhumana no es cristiana. ¿Se entiende? No es cristiana.